Saludos amigos de Cultivarte, qué bueno que estamos de regreso y encontrándonos otra vez por la señal de nuestro canal, como sucede cada martes a esta misma hora. Hoy regresamos para juntos dialogar acerca de un tema bien importante, pero sobre todas las cosas, de cierto modo bien conocido por todos los cubanos, porque en qué hogar donde exista la posibilidad, donde exista algún pedacito de tierra, no sembramos una planta medicinal. Bueno, desde las más conocidas hasta las menos empleadas estaremos conversando y conociendo durante toda nuestra emisión, gracias a los especialistas del Jardín Botánico de Santi Spíritus. Así que si quiere conocer sobre el cultivo, uso, curiosidades de las plantas medicinales, acompáñenos. En la actualidad, unas 60.000 especies de plantas, aproximadamente, pueden estar en peligro de extinción o de seria erosión genética, en un momento en que las necesidades de utilizar los fitorrecursos son cada día más crecientes. Existe por ello marcado interés en detener una situación y los jardines botánicos juegan un papel fundamental en la conservación, clasificación, evaluación y uso de las plantas, además de servir al desarrollo científico, a los estudiantes y a la educación del público en general. La estrategia para la conservación en estas instituciones plantea entre los grupos de plantas económicas de prioridad a las plantas medicinales y aromáticas. La mayor parte de la colección de plantas medicinales del Jardín Botánico se concentra en canteros al aire libre, en sitios de sombra filtrada, proporcionada por árboles o arbustos que se localizan en las inmediaciones de los canteros. Como parte de las visitas guiadas que se realizan en el jardín, se les explica al público aspectos de interés sobre las plantas medicinales, como su nombre común, usos populares y métodos de propagación y cultivo. También el Jardín Botánico tiene implementados círculos de interés y programas de educación ambiental en diferentes escuelas primarias de Santi Spíritus, donde los especialistas e investigadores de la institución abordan el tema de las plantas medicinales mediante concursos, juegos didácticos y seminarios teórico-prácticos. Saludos, estimados televidentes. Desde la antigüedad, cuando el hombre dejó de ser nómada y creó los primeros asentamientos humanos, se utilizan las plantas medicinales para aliviar enfermedades y males. Nuestros aborígenes, a través del Beyque, que era el brujo de la tribu, utilizaban las plantas medicinales que encontraban en el monte. En la actualidad, a principios del siglo XX, hubo una tendencia de las grandes transnacionales farmacéuticas de fabricar medicamentos tomando como base compuestos químicos y no plantas medicinales. Actualmente en Cuba, el Ministerio de Salud Pública tiene dentro de sus estrategias utilizar las plantas medicinales para la creación de fármacos, y en nuestras farmacias podemos encontrar una gran variedad de productos a partir de plantas medicinales en diversos preparados como tinturas, jarabes, colirios, etc. Acá en nuestro jardín botánico tenemos varias especies medicinales, como esta que tenemos por acá, que es el Caicimón de anís. Es de la familia Piperaceae, su nombre científico es Piper auritum, y bueno, esta familia se caracteriza, como podemos ver, por los nudos, estos que están por acá, que es característico en la familia. Es una planta que se puede utilizar como antiinflamatorio.
O sea, cualquier dolencia que usted tenga, cualquier dolor, cualquier parte del cuerpo, usted se coloca una hoja en forma de cataplasma y puede aliviar su mal. Por acá tenemos otra especie vegetal que es el aguacate, que o sea, contiene grasa vegetal. Se utilizan sobre todo las mujeres lo utilizan como mascarilla facial y es muy importante como medicinal. También tenemos por acá el mango, que se le dice la fruta del corazón, tiene propiedades antioxidantes y laxantes. Esta especie vegetal que tenemos por acá, su nombre científico es Erythrocyrus havalensis. Lo podemos encontrar en nuestros bosques formando parte del estrato arbustivo y es una especie, pudiéramos considerarla medicinal, ya que sus hojas constituyen un tonificante muscular. O sea, una persona que se vea en un bosque sin alimentos puede ingerir la hoja y o sea, se fortalece, se reconstituye. Además, el jibá, la raíz del jibá es un diurético por excelencia y de donde se fabrica un vino excelente. Por acá tenemos otra de nuestras especies medicinales, este árbol de alto porte. Su nombre científico es Guarea guidonia, más conocido comúnmente por yamagua. Y o sea, lo importante de esta especie es los efectos alelopáticos que presenta, que es un anticoagulante por excelencia, según, o sea, no está demostrado científicamente, según el acervo tradicional popular. Incluso yo he hecho experimentos, me vi en una situación en el Jardín Botánico de Soroa, o sea, me di una herida en una mano y apliqué una hoja sobre la herida y enseguida o sea, coaguló la sangre. Explicando mejor lo que es el efecto alelopático de las plantas, la planta cuando transpira, mediante la evapotranspiración, impregna el aire de sus compuestos químicos y estos compuestos pueden actuar sobre personas o animales que se encuentren debajo de las plantas. Y este es el caso de la Guarea guidonia. También podemos mencionar que es un caso parecido el guao, que usted se pone en la sombra del guao y sin tocarlo, sin tener contacto físico con la planta, le puede irritar la piel. Otra cosa interesante, Onel, que no podemos dejar de mencionarle a nuestros televidentes es cómo podemos identificar la yamagua. La yamagua, bueno, como ya bien decía, es un árbol, es una planta que tiene un porte arbóreo, es una planta bastante imponente en cuanto a su estatura. Y las características fundamentales que podemos observar, que nos van a ayudar a identificar cuándo estamos o no en presencia de una yamagua, son principalmente el color de sus troncos, la forma de su corteza y muy importante lo lustroso de sus hojas, lo brillantes que son. Y una característica muy interesante es que cuando cogemos una de sus hojas y la presionamos levemente, podemos observar que la hoja no se parte y que la hoja prácticamente se mantiene intacta. Se utiliza mucho por nuestros campesinos en los campos para realizar diferentes tipos de operaciones en sus animales. Cuando un caballo se hace una herida en una pata, cuando van a hacer alguna operación, ya sea un cerdo o otro animal, porque ese efecto que produce conlleva a que el animal no sangre tanto y que por supuesto esto es un beneficio a la hora de hacerle cualquier tratamiento de este tipo. Como ya les dije, producto de este efecto, muchas personas tienen la creencia popular de que no es bueno permanecer por largos periodos de tiempo debajo de la yamagua. Hasta ahora no se ha confirmado este efecto, pero bueno, sí existe la creencia, vamos a decir hasta este momento, pudiéramos decir falsa creencia, de que puede llegar a producir un trombo producto de este efecto que ella produce, o sea que no es recomendable pasar largos periodos de tiempo a la sombra de una yamagua. Como en el caso no es que estemos ahora media hora, 1 hora, 2 horas debajo de la yamagua, no va a producir este efecto, pero por ejemplo no realizar construcciones debajo de la yamagua que se van a utilizar mucho tiempo ahí.
Algo más interesante sobre esta planta es que no solo es medicinal, esta planta también es un recurso maderable muy importante, es una madera preciosa, de un color maravilloso, muy parecida a la caoba, incluso comparable con esta a la hora de utilizarla en ebanistería también. Dentro de nuestra colección de plantas medicinales por acá por el Jardín Botánico es válido aclarar que solamente tenemos una pequeña representación de cada uno, dado que nuestro objetivo es darle a conocer a todos nuestros visitantes, por lo menos que las vean, que las puedan observar con claridad y que puedan aprender a identificarlas. No tenemos una finalidad comercial en este momento, pero bueno, sí podemos aprovecharlas todas sus bondades medicinales. Tenemos plantas tan interesantes como el trébol, que es una planta que podemos encontrar en diversos jardines de la ciudad y muy comúnmente también en varios organopónicos. Y es una planta medicinal que se utiliza como antiinflamatorio, bastante similar al caicimón, aunque tiene un efecto mucho más potente que este, como para combatir los reumas o dolores musculares, y se aplica tópicamente directamente sobre el lugar que tenemos afectado. Contribuye, como ya les explicaba, a bajar la inflamación y por supuesto a aliviar toda esta dolencia muscular que tenemos. Incluso hay personas que me han dicho que la han utilizado para los problemas en el corazón, para los dolores anginosos, y es muy efectiva según nos han explicado por acá algunos visitantes. Por acá tenemos otra especie interesante, el anamú. Su nombre científico es Petiverea aliacea o sea, se utiliza en la medicina tradicional para inhalaciones, especialmente las raíces. O también se pueden utilizar las raíces directamente, se machaca la raíz y se huele con cuidado porque tiene un olor muy penetrante. Esta especie la podemos encontrar formando parte de lo que es el estrato herbáceo de casi todo tipo de formación vegetal. Es una especie, o sea, sus compuestos químicos son muy penetrantes. Ya en el caso de la vaca que consume esta especie, la leche la produce amarga. Una planta medicinal es un vegetal dotado de un efecto terapéutico sobre el organismo, sin ser tóxico en una dosis normal. El término general de planta medicinal agrupa un amplio abanico de especies. Por otra parte, no hay que olvidar las verduras y las frutas silvestres, algunas de las cuales están presentes en el jardín botánico. Aunque a primera vista solo posean unas propiedades medicinales escasas, habitualmente ofrecen notables cualidades nutricionales. Su consumo regular es beneficioso para el organismo y presenta una verdadera forma de medicina preventiva. Las plantas son fáciles de usar, pero algunas de ellas también provocan efectos secundarios. Como todos los medicamentos, las plantas medicinales deben emplearse con precaución. Por acá tenemos otra especie vegetal, la mimosa púdica, o sea, más conocida comúnmente como adormidera, que aunque constituye una especie invasora y es un azote para el pastoreo de ganado mayor, es una especie vegetal que contiene propiedades analgésicas, fundamentalmente contra el dolor de muela. O sea, se puede hacer un cocimiento con esta planta. Algo interesante, Onel, es que esta planta es una planta que es muy común en nuestro país, una planta incluso invasora, como ya decía, y puede llegar en ciertos momentos a acarrear un problema para el pastoreo del ganado porque como cubre vastas extensiones impide el crecimiento adecuado de otros pastos que el ganado aprovecha mejor. Es una planta que rompe con el paradigma de que las plantas no se mueven, es una sensitiva y podemos observar claramente cuando la tocamos con el más mínimo toque que le demos, la planta inmediatamente se cierra, producto a un órgano especial que poseen que se denominan pulvínulos, que es lo que les dan esta característica de darle esa movilidad repentina.
Es una cualidad que tiene, muchos piensan que es para incluso para a la hora de interactuar con los animales, de cierta forma ese estímulo la protege de, digamos, de cierta manera puede influir sobre la psiquis del animal, pero más bien la ayuda porque en los momentos donde hay más escasez hídrica y demás, estas plantas tienen esa cualidad de cerrar sus hojas para evitar las pérdidas excesivas de agua por el producto de la evapotranspiración. Algo más interesante de esta planta es una planta que, como ya bien decías, es medicinal, por supuesto, es un analgésico natural e incluso se ha llegado a utilizar para enfermedades de los nervios, para personas que se estresan un poco, pueden consumirla también el cocimiento y los tiende a sedar. Es una planta que está muy emparentada con el frijol, que es una planta que conocemos más comúnmente los ciudadanos. Es una leguminosa, o sea, ¿por qué se parece al frijol o por qué es de la familia frijol? Porque bueno, si lo observamos bien podemos darnos cuenta que tiene un fruto en legumbre y esta característica por supuesto la hace perteneciente a esta familia botánica. Algo más interesante, todas las leguminosas poseen una cualidad especial que albergan nódulos en sus raíces que le dan, o sea, realiza una simbiosis con ciertas bacterias en el suelo que son fijadoras del nitrógeno atmosférico. Característica también que la hacen una planta muy aprovechable para la recuperación de suelos y demás, o sea. Esta es otra especie medicinal, comúnmente se conoce como frescura. Existen dos variedades, esta que crece o sea, en los muros, sobre las rocas, y la otra que es ornamental. Es una planta que es un diurético por excelencia. Cuando nos mencionas diuréticos, se supone que es una planta que es muy útil para combatir todas las enfermedades en los riñones, tanto sea infección como, bueno, esta planta se debe complementar, incluso es importante que los televidentes sepan cuando tienen enfermedades en los riñones, que los riñones tenemos que enfocarnos en dos puntos diferentes, cuando se trata de infección y cuando se trata de un cálculo, y que cada una de las plantas que vamos a utilizar no se diferencia mucho de los fármacos científicos que se utilizan, que ya se elaboran ya en laboratorios químicos, sino también que las plantas tienen esas características y tenemos que estar bien enfocados en cuál es nuestro problema para saber qué planta debemos utilizar. Por eso, si lo que tenemos es un cálculo, siempre es bueno utilizar, por ejemplo, como planta el chancapiedra, que es una planta que destruye el cálculo y nos permite expulsarlo. Si es el caso de infección, ya el chancapiedra no es tan útil, tendríamos que utilizar plantas como esta o como el brasilete y otras especies, la mandalamina, que sirven para combatir lo que es la infección como tal. Otra planta muy interesante que podemos encontrar por acá, por el Jardín Botánico de Santo Espíritu, es una planta que ya es muy poco común para los pobladores, es una planta que para poderla adquirir tenemos que ir a su hábitat natural, porque su cultivo, como ya lo dice Manolito Caluf, es bastante complejo. Y Manolito Caluf, estamos hablando de una personalidad en la botánica cubana, es la persona que siempre estuvo al frente del Jardín Botánico de los Helechos. Entonces, para poder acceder a ella, tenemos que ir a su hábitat natural. Y estamos hablando nada más y nada menos que de la doradilla o Polypodium polypodioides, que se conoce también como doradilla de Guásima, porque existe la creencia que donde más crece es en las Guásimas, aunque aquí en el Jardín Botánico lo podemos encontrar creciendo sobre algarrobos y sobre la yamagua también. Es un helecho. ¿Y qué característica tiene? O sea, tiene una característica muy especial, que la planta en ciertos momentos del día incurre en un proceso natural que se llama anabiosis, que significa reducción de la vida, y la vemos con las hojas de esta manera, que parece ser que la planta se secó, que la planta murió, pero realmente no es así. Esto es una característica que tienen algunos helechos que la desarrollaron con el objetivo de evitar las pérdidas excesivas de agua, producto de la evapotranspiración, porque los helechos propiamente dicho son plantas que todavía poseen problemas a la hora de regular el estrés hídrico en su interior, y por eso estas plantas han adoptado esta forma de vida. Cuando el ambiente no es idóneo, cuando el ambiente le es hostil, cuando está muy seco el entorno, la planta enrosca sus hojas al revés y se ve la planta de esta forma, que parece ser que se secó. Inmediatamente el entorno le favorece, hay más humedad, la planta su hoja se abre y se torna verde nuevamente, dando lugar a lo que parece que la planta volvió a la vida, aunque bueno, realmente nunca estuvo muerta. Es una planta que es muy útil para las enfermedades de grasa, por ejemplo, grasa en el hígado, grasa en las arterias. Es muy buena para eso, se consume como agua común. Podemos echar las hojitas frescas de la planta en un filtro o en alguna vasija e irnos tomando esa agua cada vez que tengamos sed, o también se puede utilizar como cocimiento y tomarlo en varias ocasiones del día. También es importante cuando se vaya a hacer un preparado con una especie medicinal, colarla, colarla en una gasa o un algodón
para evitar ciertos componentes como cristales que puedan dañar la sangre. Eso que mencionas, Jonel, es importante porque hay otra planta muy utilizada por los pobladores, que es la verbena cimarrona, que es también un desengrasante natural. Pero ¿qué sucede con la verbena? Que la verbena tiene cristales de silicio en la hoja, son como esas plantas como la caña santa y demás que son peluditas, cuando las tocamos son ásperas al tacto. Esa aspereza se la da a los pequeños cristales que poseen, que si consumimos, hacemos el cocimiento y lo bebemos directamente, nos pueden producir, sí nos van a solucionar por una parte el problema, pero nos van a causar otro. Pueden producir cálculos y pueden de cierta forma afectar nuestro organismo. Por eso es muy importante tomar en serio este consejo y estas plantas que tienen estas características, que no son todas por cierto, sí es bueno filtrarla antes de consumirla para evitar consumir esta sustancia, estos minerales que nos pueden perjudicar la salud también. También es importante que los televidentes antes de consumir cualquier especie vegetal o cualquier especie medicinal en cocimiento con cualquier forma de preparado, que consulte primero su facultativo. Otra planta muy interesante es la alternantera dentata, más conocida comúnmente como mandalamina. Es una planta que la podemos identificar muy fácilmente dado el color natural que posee, esta planta de color rojizo, y es muy usada para todas las afecciones infecciosas, fundamentalmente la infección en el riñón. Otra de nuestras especies medicinales interesantes lo constituye el guamá. Es una especie característica de los bosques de galería. Sí, Jonel, es importante que mencionar esta planta, que es una planta, ya como dices tú, como una planta de nuestros bosques de galería, que es una formación vegetal natural de nuestro país. Son los bosques que crecen en las riberas de los ríos y de cierta manera sirven para prevenir la erosión, cuidar los recursos hídricos, evitando la evaporación excesiva de nuestros ríos, y por supuesto son formadores de nubes también que influyen directamente sobre el ciclo del agua. Ahora, estas plantas, como ya bien decimos, una planta autóctona cubana, es el guamá, Oncocarpus ericeus. ¿Y cuál es su bondad medicinal? La corteza de esta planta es muy utilizada para elaborar cinturones que sirven para combatir enfermedades como cuando se tiene la cintura abierta o la muñeca abierta. Se hacen pulseras o se hacen cintos de él y es muy utilizado para esto. Incluso acá en el Jardín Botánico tenemos ejemplares como este que ya podemos ver cómo ha sido utilizado previamente con este objetivo, y ya la planta ha desarrollado un suber o corcho producto de la recuperación de esas laceraciones que ha sufrido producto de la utilización excesiva de este recurso natural. También es bueno mencionar, Lonay, que el guamá es una especie que sirve de soporte a otras especies que son semiepífitas, como esta malanga que tenemos por acá, que aunque no es medicinal, no se le conoce como medicinal, es una especie potencialmente invasora. Otra especie, Jonel, muy interesante en nuestros bosques de galería es la majagua o Taliparitis gelatus, que es una especie perteneciente a la familia Malvaceae, que también en estos momentos se está utilizando muy fuertemente para la medicina verde y para elaborar algunos productos medicinales que se extraen de ella. También es bueno agregar que esta especie, o sea, la flor, que es la parte más medicinal, se puede utilizar en preparados con otras especies, o sea, en cocimiento, para combatir sobre todo la gripe. También Biocuba Pharma la utiliza en preparados de champú para el pelo y para combatirla como anticaspa. El uso de las plantas medicinales y las formulaciones de ellas derivadas constituyen sin dudas entre lo más tradicional de la medicina cubana. Desde nuestra más remota historia y hasta estos tiempos de COVID-19, los cubanos han utilizado ininterrumpidamente las plantas medicinales para prevenir o curar enfermedades. Durante los últimos meses, por ejemplo, se ha incrementado la producción y el consumo de jarabes como el de orégano, aloe o himefasma para tratar infecciones respiratorias agudas. Igualmente, resulta una preocupación constante de las personas buscar vías naturales para fortalecer la inmunidad.
En este sentido, a partir de las urgencias y temores provocados por la pandemia, no poco se ha comentado y a veces especulado sobre las bondades de las plantas medicinales. Más allá de la tradición y los usos etnomédicos, existen investigaciones que avalan el efecto inmunomodulador de determinadas especies vegetales, como es el caso de la equinacia o la uña de gato. Se nos termina por hoy nuestro tiempo y nos despedimos, pero con la certeza de que usted regresará la próxima semana, el martes. Hemos hoy explorado el maravilloso mundo de las plantas medicinales, algunas ya conocidas y empleadas incluso por las familias espirituanas, otras muy desconocidas o al menos sus utilidades no sabíamos que existían y desde hoy bueno, pues podemos aprovecharla porque es muy noble la medicina natural y tradicional. Y estas plantas medicinales de las que hemos hablado hoy, pues de seguro podrán serle de muchísima utilidad. Ya nos despedimos en nombre del colectivo y la invitación, reitero, para encontrarnos la próxima semana.